La hipófisis, una glándula del tamaño de un garbanzo, dirige el funcionamiento del sistema endocrino. Situada en la base del cráneo, produce las hormonas que regulan importantes funciones como la reproducción y el deseo sexual, el crecimiento de los tejidos orgánicos, el desarrollo y la función de la tiroides e induce además la lactancia materna. Por eso se le llama también la glándula madre. Pero, ¿qué puede causar el mal funcionamiento de la hipófisis? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que la atacan? ¿Qué sucede en nuestro organismo cuando esto pasa? En Mitos de la Salud dialogamos sobre adenoma de hipófisis con Vivian García y una voz autorizada de la neurocirugía en Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, León, por tu presentación. Adelantado nuestro tema, creo que vamos a complacer a todas esas personas que desde hace un tiempo han pedido que nuestro programa aborde el tema del adenoma de hipófisis. Para esclarecer las no pocas interrogantes que genera este tema y que ya me está adelantando mi invitado, que tal vez el tiempo no nos alcance, contamos con la presencia del doctor Carlos García Alonso, especialista en neurocirugía, profesor asistente y jefe del Grupo Provincial de Neurocirugía. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenas tardes, Vivian. Encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado, tenerme en cuenta a ti y a tu grupo de realización. Encantados estamos nosotros, siempre lo digo, ustedes extienden su jornada laboral para ofrecer, digamos, que estas consultas y esclarecer ciertas dudas relacionadas con los temas de salud que siempre acá abordamos. Para ubicarnos un poco en este tema, ¿en qué región específicamente se sitúa exactamente la hipófisis y qué es? Bueno, mira, la hipófisis es una glándula endocrina, o sea, de secreción interna. Como se decía en la introducción, se le llama glándula madre, porque es una de las que garantiza el funcionamiento correcto del resto del sistema hormonal, o sea, el resto del sistema glandular en el organismo. Y como reina de todas las hormonas ha tenido el privilegio de tener una ubicación especial dentro de nuestro sistema nervioso central, la llamada silla turca. Sabemos que muchas personas dominan el término silla turca, se le llama silla turca, porque tiene la forma de una silla de montar. Si la vemos desde un corte lateral, tiene la forma de una silla de montar, caballo, pero en forma invertida. Es la reina, por tanto, merecía un trono especial, y esa oquedad que tiene el piso de la silla, de la fosa media, o sea, de la base del cráneo, le da la posibilidad de asentar sobre ese espacio, esa glándula, y ser la reina, como decíamos, de todas las glándulas, para correlacionarse tanto con el sistema nervioso central como con el resto de las glándulas que participan en el metabolismo corporal. Ahora, las funciones exactas de esta glándula, ¿cuáles son? Mira, la glándula reina, como lo hablamos anteriormente, la hipófisis tiene la posibilidad de conectar el sistema nervioso central con el resto del sistema glandular en el organismo. Ella tiene que ver con muchas otras hormonas, o sea, con hormonas que tienen que ver con otras glándulas. Tiene que ver con la producción de la lactancia materna en el puerperio, tiene que ver con glándulas que están asociadas con el tiroide, por ejemplo, hormonas asociadas al tiroide, y el tiroide controla todo el metabolismo corporal. O sea, que si la hipófisis no está bien correlacionada con el tiroides, por tanto el metabolismo corporal se distorsiona. Tiene que ver con todo lo homeostasis, o sea, el equilibrio del organismo, el equilibrio a todos los niveles. Significa que la suprarrenal funcione bien, que las madres puedan lactar a sus hijos adecuadamente, que el desarrollo corporal sea normal, porque está relacionada con la producción de GH, o sea, una hormona de crecimiento. Por tanto, nuestro desarrollo corporal será adecuado en la medida en que la hipófisis esté funcionando bien y la producción de ese tipo de hormonas funcione bien. Y será inadecuado tanto si es por defecto o por exceso, si ella no funciona correctamente. Por tanto, está relacionada con prácticamente todo lo que garantiza nuestro equilibrio y el equilibrio de nuestro medio interno. Ahora, ¿qué puede causar el mal funcionamiento de la hipófisis? ¿Estará relacionado exclusivamente con la presencia de tumores malignos? De estas y otras preguntas estaremos respondiendo con nuestro invitado de hoy después del contacto con Bexi Segura Oro, que ya me anuncia mi coordinador que está en exteriores. Tenemos teléfono habilitado en el estudio, Roimer, 24 45 34 47. Tiene la oportunidad, porque se la ofrezco, para que nos llame y formule la pregunta, haga la pregunta que usted quiera hacernos. Y por supuesto que vamos a desentrañar un mito. Dicen que las personas muy altas de estatura, y creo que tiene que ver con algo que ya el doctor nos estaba diciendo, por lo general desarrollan
adenomas o tumores de hipófisis. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Adelante, Bexi. ¿Sabe qué puede causar un adenoma de hipófisis? Bueno, tengo entendido que eso es una enfermedad que afecta a las mujeres entre 20 y 40 años por problemas por la hipófisis, me imagino, ¿no? Y debe dar dolores de cabeza, a lo mejor problemas en la cervical, mareo, puede afectar a la visión porque tiene que ver con el cerebro. Dicen que es por desarreglos hormonales que se pueden formar. ¿Sabe o ha escuchado decir cuáles son los principales síntomas que tienen las personas que lo padecen? No sé cuáles serán los síntomas. Le da dolor de cabeza, le da mareo, porque incluso tengo una hija que padece de eso. Interesantes estas opiniones, doctor. Exactamente. Vamos a esclarecer algunas de ellas porque incluso esta última persona no está muy clara en las cuestiones referentes a los signos y los síntomas que nos pueden anunciar un trastorno en la hipófisis. Pero, ¿qué causa o cuáles son las causas del mal funcionamiento de la hipófisis y que, por supuesto, me gustaría saber si están originadas exclusivamente en la presencia de una tumoración? Mira, uno de los errores conceptuales relacionados con esto es que son los tumores los únicos responsables de un mal funcionamiento de esta glándula. Y no es así. Realmente tienen una importancia capital. Cuando aparecen, desarrollan una sintomatología muy variada, de la que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, cuando hablamos de mal funcionamiento de la glándula, tenemos que abarcar todas las cuestiones que excluyen incluso los tumores. Mal funcionamiento hablamos tanto de hipofunción de la glándula como de hiperfunción de la glándula. O sea, la glándula tiene un equilibrio de funcionamiento hormonal. Si se queda por debajo de eso, no todo va bien. Si se va por encima, no todo va bien. Por tanto, tenemos que hablar de hipofunción o hiperfunción glandular. Y no siempre se asocian a tumores. Hay múltiples causas. Dentro de ellas se encuentran causas congénitas y causas adquiridas. Las causas congénitas, por supuesto, como su nombre lo indica, tienen que ver con el desarrollo. O sea, el mal desarrollo en el periodo prenatal del individuo, donde hay malformaciones tanto glandulares, o sea, de la propia glándula, como de las estructuras vecinas que la rodean y las que se relacionan con ella. Hay grandes síndromes endocrinos que abarcan otras patologías y que pueden incluso concomitar con este tipo de enfermedad y dar lesiones a otros niveles. Son grandes síndromes que provocan una multiplicidad de síntomas. Y existe también mutaciones propias de las hormonas que son agregadas por la glándula. O sea, la glándula produce hormonas y si genéticamente estas hormonas se modifican, o sea, mutan, traen consigo trastornos de la funcionabilidad de la glándula sin que haya un tumor en medio de la situación. Ahora, dentro de las adquiridas, donde sí encontramos estos tumores que hablábamos, hay otras múltiples causas. Causas traumáticas, o sea, los traumas pueden ocasionar mal funcionamiento glandular. ¿Traumas como cuáles? Por ejemplo, accidentes, me refiero, golpes, ese tipo de traumas. Caídas, exacto. Caídas, exactamente. Son las menos frecuentes, pero puede ocurrir. Hay causas inflamatorias, o sea, procesos sistémicos que generen, por ejemplo, la colagenosis, en la mujer muy frecuente, el lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades que son colagenosis, generan disfunción glandular sin que haya un tumor de por medio. Causas infecciosas, ya sea virales, bacterianas o de otro tipo. Incluso el VIH-Sida se ha asociado con mal funcionamiento glandular de la hipófisis. Hay causas medicamentosas. Sabemos que a veces la población se excede un poco en el uso de medicamentos, algunos necesarios, y hay que tener un equilibrio entre riesgo y beneficio. Y en este caso, hay medicamentos que están ya reconocidos como causantes de hipofunción o hiperfunción glandular, como son, por ejemplo, la metoclopramida, el verapamilo, la metildopa. Cuando se consumen por largo tiempo. Exactamente, o de forma indiscriminada. Por eso decía que hay que mantener un equilibrio entre la necesidad realmente de consumirlos o no. Algunos antiácidos, como son la cimetidina, la ranitidina, también pueden provocar disfunción glandular. Pero le explicaba, cuando hace falta, por una enfermedad determinada, es necesario consumirla. Y siempre, como decían nuestros colegas de la televisión, consumirlo cuando su médico se lo prescriba y en las dosis que sean necesarias prescribir. Dentro de estas son las generales, hay muchas más causas, porque te decía que esto es un mundo extremadamente extenso, pero fundamentalmente son causas congénitas y adquiridas, y dentro de ellas los tumores, que son los que generalmente estamos tocando hoy. Bueno, ¿y qué podría, por ejemplo, alertar de que algo no está funcionando bien con nuestra hipófisis? ¿Cuáles serían entonces esos síntomas o esos signos que ya nos pueden poner en alerta? Exacto. Te decía hace un rato que la sintomatología de los adenomas de hipófisis es extremadamente amplia. Tenemos que partir de algo. Los adenomas de hipófisis hay que dividirlos en dos grandes grupos. Hay adenomas que son funcionantes, o sea, segregan hormonas,
o son hipersecretores de hormonas, y no funcionantes o no secretores. Cada uno de estos grupos se va a comportar clínicamente de una forma diferente. Los que no segregan grandes cantidades de hormonas, por tanto nos dan síndromes endocrinos, generan efecto de masa, o sea, ellos crecen y llega un momento que comprimen estructuras vecinas de importancia capital. Por ejemplo, la vía visual. La vía visual pasa por encima exactamente de la silla turca, y al crecer mucho estos tumores, entonces generan compresión de la vía visual, y aparece una de las cuestiones por las cuales acuden con mayor frecuencia los pacientes a consulta, que es el déficit visual. No tanto de la agudeza visual como del campo visual, sobre todo del sector temporal, o sea, hacia los laterales. Los pacientes experimentan que chocan con las puertas cuando van a pasar a una habitación, y eso es lo primero que le llama la atención. Y a veces cuando ya ocurre, es porque ya la lesión ha crecido de forma importante y ha alcanzado un volumen importante. En el caso de los no funcionantes, o sea, hacen este tipo de sintomatología. En el caso de los funcionantes, los que segregan hormonas en grandes cantidades, generan síndromes metabólicos, síndromes endocrinos, que son mucho más frecuentes de ver. Por ejemplo, las muchachas jóvenes, que debutan con infertilidad, con galactorrea, o sea, secreciones por las mamas, fuera del puerperio, o sea, fuera de la lactancia. Trastornos menstruales, la llamada menorrea. Y forma un gran síndrome conocido mundialmente como Forbes-Albright, que se caracteriza por eso, por amenorrea, trastornos menstruales, galactorrea, secreciones por las mamas, e infertilidad. Esto no ocurre solamente en las mujeres, también puede ocurrir en los hombres, y hemos tenido muchachos jóvenes en consulta con secreciones por las mamilas, y han tenido adenomas de hipófisis, ha habido que intervenirlos quirúrgicamente, o sea, no es exclusivo de las muchachas. La cefalea, como decía la televidente hace un rato, emitía su opinión, puede ocurrir sobre todo cuando son lesiones de gran tamaño, los no funcionantes que hablamos anteriormente. Y específicamente en los funcionantes hay grandes síndromes que forman enfermedades conocidas, como el caso de la acromegalia y la enfermedad de Cushing, que son conocidas mundialmente y que hay una multiplicidad de personas que la padecen. Son estas personas, por ejemplo, los acromegálicos por hiperproducción de hormona GH, hormona del crecimiento, la que nos garantiza alcanzar en una estatura normal en nuestra vida. Cuando se excede la producción, crea lo que se llama en el niño el gigantismo, y en el adulto la acromegalia. La diferencia es que en el niño, como no se han cerrado las epífisis de los huesos, tienden a seguir creciendo. Pero ya en el adulto, que están cerradas estas estructuras, entonces lo que hace es crecer, pero de otra forma, hacia las regiones lejanas del cuerpo, o sea, los brazos, las piernas. Son personas con manos grandes, pies grandes, incluso pacientes que tienen que cambiar su talla de zapatos cada cierto tiempo, porque crece aceleradamente su pie, ya siendo muy adultos. El caso del crecimiento de las facciones faciales, o sea, de la lengua, el ensanchamiento de la nariz, la protuberancia de la frente, la macroglosia, que es el crecimiento de la lengua, el prognatismo, o sea, la protuberancia de la mandíbula, y eso ocurre en cuestión de meses. Eso quería preguntarle, o sea, estos síntomas que usted nos acaba de describir, ¿aparecen así nomás inmediatamente? ¿Comienzan en un periodo de tiempo? Hay un transcurso de tiempo que puede transcurrir entre meses y algunos años. Hay pacientes que incluso no lo notan. Yo tengo una anécdota un poco triste por la enfermedad, pero simpática por la forma en que el paciente la expresó. Tuvimos un paciente acromegálico con todas sus características, estas que le acabo de describir, que ya una vez internado le preguntábamos que por qué no se había dado cuenta antes de que algo estaba cambiando de forma grosera en su cuerpo. Y él nos decía que se miraba en el espejo y él se veía cada día como que se estaba poniendo más fuerte, y era que estaba desarrollando todas estas signos de la acromegalia, hasta que llegó un momento que comenzó a tener cambios en la voz y otro tipo de características que dan esta enfermedad, y entonces decidió acudir a consulta. Así fue como se hizo entonces el diagnóstico de su enfermedad. Ahora, doctor, usted habla de personas jóvenes, también habla de personas que tienen un poco más de edad. Estos adenomas en la hipófisis, ¿cuál es la edad más frecuente en la que aparecen? Tiene mucho que ver con lo que hablaba, de la diversidad de hormonas que producen o los no funcionantes. Se ve muy frecuente en mujeres jóvenes este tipo de enfermedad, o sea, síndrome de Forbes-Albright, de Forbes-Albright, que genera amenorrea, galactorrea, porque aparecen tempranamente y se ven generalmente entre los 20, 30 años en ese periodo, algunos hasta 40 años. Cuando hablamos de adenomas no funcionantes, o sea, que debutan por compresión de la vía visual tardíamente, se ven entonces un poquito más adelante, tercera, cuarta, hasta quinta década de la vida. Y hay personas que debutan mucho más tarde, o sea, quinta hasta sexta década de la vida. Hemos visto pacientes con tumores de gran tamaño en la hipófisis que son no funcionantes, o sea, no secretores, y debutan también con pérdida visual, llegando incluso a la maurosis, o sea, a la ceguera total por el crecimiento tan
exagerado que ha tenido la lesión sin que se haya percatado el paciente previamente. ¿Ceguera total que no se recupera? En algunos casos se recupera luego de la cirugía. Bueno, y de tratamientos entonces vamos a hablar más adelante en Mitos de la Salud, que hoy aborda el tema de los tumores de hipófisis. Reitero nuestro teléfono 24 45 34 47 y ahora le damos paso a la sección Ejercicios en un minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy te traigo una propuesta que quizás te parezca peculiar. Escucha el silencio. Sabes que tenemos más de 60.000 pensamientos cada día y que la mayoría de ellos son repetitivos. Peor aún, son resultados de ansiedades, de miedos que quizás nunca suceden, pero que hoy nos impiden vivir a plenitud. Para intentar equilibrar ese flujo compulsivo de pensamiento es necesario cultivar el estado de presencia. Regálate un instante para darle una pausa a tu cuerpo y a tu mente. Busca un lugar tranquilo, ponte cómodo, cierra tus ojos. Siente tu cuerpo, tu respiración. Asume la actitud de observador. Observa cada pensamiento que surja como lo harías con las olas a la orilla del mar. Cada ola llega y se va sin tocarte. Y entre una y otra siempre hay una pausa. Nota que hay tantas pausas como pensamientos. Siente las pausas, escucha el silencio. Y disfruta del único momento en que realmente transcurre la vida, el momento presente. Por hoy me despido, hasta dentro de 7 días. Sigo dialogando en Mitos de la Salud con el doctor Carlos García Alonso, especialista en neurocirugía, jefe del Grupo Provincial de la Especialidad y además, me decía, profesor titular. Asistente. Profesor asistente de nuestra Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Holguín. Doctor, lo primero que quisiéramos saber es esta enfermedad, este padecimiento, ¿es muy frecuente en la población cubana, específicamente en la población holguinera? Sí, es más frecuente de lo que se piensa. Los estudios internacionales hablan de hasta un 8% de la población general, hasta un 8% en los estudios internacionales. En nuestro medio, o sea, tanto en el país como en la provincia, en estudios que se han realizado hemos demostrado que de todos los tumores intracraneales ocupan el tercer lugar, o sea, es bastante frecuente, independientemente de que no sean lesiones malignas, que generalmente son las más frecuentes. Los adenomas de hipófisis ocupan el tercer lugar, y en el cuarto en algunas otras partes. Se habla incluso de que en necropsia, o sea, en estudios necróxicos que se han hecho en personas que han fallecido por otras enfermedades, se ha encontrado hasta un 25% de lesiones en la hipófisis en personas que han padecido enfermedades relacionadas con la glándula o no. Pero se han encontrado en los cadáveres, en la mesa de Morgagni, hasta en un 25% lesiones en la glándula, que han llegado a ser pequeñas y no han ocasionado sintomatología en algún momento. O sea que sí, estamos hablando de una enfermedad bastante frecuente y que afecta a todos, hombres, mujeres, más jóvenes, personas de más edad. ¿Y a los niños? ¿Pero en niños puede aparecer? En los niños puede aparecer, pero con una mucho menor frecuencia. Es bastante raro verlo. Ahora, pero preparándome para este programa, yo en la literatura que consultaba me decía que es más frecuente en la mujer. En la mujer es más frecuente en los adenomas relacionados con los trastornos estos que hablábamos, menstruales, galactorrea, ese síndrome que hablábamos, infertilidad. Tiene una prevalencia en la mujer, si usted compara, de todo, o sea, una diferencia de mujer a hombre de 3-1. O sea, entre cada 4 pacientes hay 3 mujeres y un hombre. Desgraciadamente, en este caso le tocó a la mujer la prioridad. Sí, son las mujeres las más frecuentes. Es sobre por qué hay muchas hipótesis. O sea, ¿Ah, sí? por qué se relaciona con la mujer, aunque ningún estudio ha demostrado a ciencia cierta por qué la mujer más que en el hombre. Se asocia en muchos casos por el movimiento hormonal más frecuente en la mujer que en el hombre. O sea, la mujer pasa a partir de su edad fértil por procesos hormonales intensos durante cada mes de su vida. Entonces esto hasta cierto punto se ha relacionado un poco porque es más frecuente en la mujer que en el hombre. Claro. De todas formas, hay algunos tipos de adenoma, como el que mencionamos hace un rato, el productor de GH, que tanto en el mundo como en Cuba es más frecuente en el hombre que en la mujer. O sea, son excepciones dentro de la regla general de los tumores de hipófisis. Ahora, doctor, hablábamos ahorita de que por lo general las personas siempre asocian de que un tumor en la hipófisis o un adenoma en la hipófisis es maligno.
y usted decía que no, o sea, hay malignos y hay benignos, que por lo general son benignos. ¿Es así, doctor? Sí, cuando hablamos del término adenoma de hipófisis nos estamos refiriendo esencialmente a lesiones benignas. Ajá. Independientemente de la evolución que tengan en el tiempo, o sea, que puedan producir, aunque histológicamente sean benignos, que puedan producir síndromes endocrinos que lleven al paciente incluso a la muerte de no tratarse adecuadamente, como hablábamos ahorita de la propia acromegalia y la propia enfermedad de Cushing. Por regla general son lesiones benignas. Existe un porcentaje mínimo de lesiones que asientan en la glándula o en estructuras aledañas a ellas que sí pueden tener malignidad, incluso carcinomas de la glándula que están dentro de lesiones malignas, pero son ínfimamente muy pequeño el número de casos asociados a malignidad comparado con otro tipo de lesiones. Ahora, en el caso del diagnóstico, con los síntomas que usted nos ha descrito, ¿es suficiente ya para diagnosticar un adenoma hipofisiario? Bueno, en la práctica médica nosotros siempre decimos algo, el diagnóstico comienza por el cuadro clínico, o sea, la expresión clínica de la enfermedad, como vimos, es bastante amplia y a veces es tan diferente que pasan inadvertidos, por eso es paciente que llega a una estadia de la enfermedad, o sea, a una dimensión de su lesión extremadamente grande porque es muy diversa la sintomatología. Esto es lo primero, el cuadro clínico que hablábamos anteriormente, pero debe complementarse con otras cosas. Tiene que haber un diagnóstico imagenológico, o sea, estudios de imágenes que confirmen la presencia de lesión glandular. Salen, exactamente, sí. Se ve. Tanto en tomografía axial computarizada como resonancia magnética. De independencia de la dimensión de la lesión, se ve mejor en uno u otro estudio. La resonancia magnética es el estudio ideal para el diagnóstico de esta enfermedad, como de muchas otras. Pero a veces hay lesiones pequeñas, o sea, los llamados microadenomas, hay que establecer esa diferencia. Llamamos microadenomas a las lesiones menores de 1 centímetro de diámetro y macroadenomas a las que sobrepasan el centímetro de diámetro. Hay veces que hay microadenomas de 3, 4 milímetros de diámetro que producen una gran sintomatología endocrina por la hiperfuncionabilidad hormonal que producen. Generalmente el Cushing son microadenomas, la acromegalia son microadenomas y a veces en la resonancia magnética no se visualizan y es necesario contrastarla a veces con tomografía o contrastarla con gadolínio en el caso de la resonancia magnética para llegar a un diagnóstico imagenológico. Hay que complementar además con el estudio hormonal y el estudio visual para completar el diagnóstico de una enfermedad. Importante, hay veces que con el diagnóstico clínico nos casamos, se lleva al paciente incluso una intervención quirúrgica, así que previamente le haya consultado un endocrino y se haya hecho un estudio hormonal adecuado previo a la cirugía. Asimismo el estudio visual, hablábamos de que había lesiones de gran tamaño que comprimen la vía visual, y es importante tener una referencia preoperatoria de cómo está ese paciente antes de la cirugía, o sea, desde el punto de vista campimétrico visual, y cómo está después de la cirugía. Por tanto, hay que unir todas estas cosas. Clínica, con imagenología, con estudio hormonal, con estudio neurooftalmológico. Para llegar a un diagnóstico. Para que esté completo el diagnóstico. Vamos otra vez a exteriores y de regreso, entonces estamos hablando de tratamientos, porque serán siempre quirúrgicos. La respuesta después de la pausa. ¿Cree usted que esto sea hereditario? Bueno, a lo mejor es hereditario. A lo mejor es hereditario porque conozco varios casos que le han salido en los senos a diferentes gentes de la familia, abuela, madre y todas esas cosas le han salido. A mi poco entender de eso, yo pienso que no sea hereditario. Consecuencias que existen normalmente en enfermedades y cosas, a veces cuido de una enfermedad que hay que cogerse a tiempo. A lo mejor es hereditario, no sé. ¿Son hereditarios los tumores de hipófisis, doctor? Bueno, cuando se habla de la patología tumoral siempre el componente hereditario hay que tenerlo en cuenta. Y los adenomas de hipófisis no escapan de esto. Incluso hay síndromes, los llamados MENS, síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que incluye tumores de hipófisis con otros tumores a otros niveles que se han visto en familia completa, o sea, en grupos familiares. Por tanto, la hipótesis de la influencia hereditaria de la enfermedad hay que tenerla en cuenta, o sea, no se puede... ¿Qué consecuencias puede acarrear a corto o a largo plazo, por ejemplo, un adenoma de hipófisis y que no se trate adecuadamente? En el caso de los adenomas productores de prolactina, en estos que dan amenorrea, de no tratarse adecuadamente, sea de forma por la vía farmacológica o con tratamiento quirúrgico, puede llevar a la infertilidad. En el caso de los grandes adenomas que comprimen la vía visual, puede llevar, como hablamos anteriormente, a la ceguera, o sea, a la amaurosis total, con pérdida de la visión irreversible. Y en el caso de algunos síndromes endocrinos producidos por adenomas de hipófisis, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, por los trastornos cardiovasculares que genera, puede llevar incluso a la muerte del paciente, incluso siendo microadenomas si no se operan a tiempo.
En el caso de las operaciones, ¿puede describir en pocas palabras cómo se realiza porque usted es neurocirujano? Bueno, la intervención para los adenomas de hipófisis ha pasado varias etapas. Hay abordajes transcraneales, o sea, a través de craniotomía, o abordajes extracraneales, que son vías de un acceso más fácil y menos invasivo, ya sea sublabial, o sea, a través del labio superior, entrando en la cavidad nasal, luego en el seno efenoidal y luego en el piso de la silla turca. Y ya con técnicas de mucha más avanzada, la vía endonasal endoscópica, o sea, a través de una fosa nasal, sin tener que hacer la incisión, se penetra igual en estas cavidades que mencioné anteriormente y se llega al piso de la silla y se perfora de forma extracraneal. ¿Y esto es curable o controlable? Los dos términos son importantes. Son importantes. Se pueden curar o pueden controlarse, depende de la evolución del paciente. El mito, realmente lamento una vez más que el tiempo no nos alcance, pero el mito, ¿es cierto que es más frecuente en las personas que son muy altas de estatura, que son muy hermosas incluso, doctor? ¿Tiene que ver algo? Los adenomas productores de GH, o sea, de hormonas de crecimiento, sí pueden traer, en los casos de los acromegálicos, de estatura importante. La historia recoge incluso que el famoso Goliat de la historia bíblica quizás sea uno de los primeros casos descritos históricamente de acromegálicos. Son otros mitos de los que se habla. Y sí, realmente las personas acromegálicas son altas. No siempre las personas altas tienen que ser los que con mayor frecuencia se afectan por adenomas de hipófisis, y depende del tipo hormonal que se produzca. Bueno, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa, verdaderamente. Me quedo con deseos de seguir conversando, pero creo que esta es la primera conversación de muchas que vamos a tener relacionadas con el tema de la neurocirugía y de otras especialidades relacionadas con usted. Gracias, doctor Carlos, por dedicarnos estos minutos, y a usted, como siempre, en la despedida, un adelanto de lo que estaremos abordando en próximas emisiones. En cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. Continuaremos la próxima semana desentrañando mitos de la salud, aquí en este espacio donde se dan la mano mente y corazón.